innovación es importante? El concepto de la innovación viene dentro del mundo de la ciencia y la tecnología, por lo que su concepto es variable dependiendo del contexto. Para poder innovar, primero debemos pasar por la fase del ciclo I+D+I. ¿Qué quiere decir esto? Primero tendríamos que pasar por un proceso de investigación y de desarrollo. Esto es así en términos generales. La investigación y la innovación provienen de la ciencia y la tecnología, mientras que el desarrollo se aplica dentro de los términos económicos. Se tiene el paradigma de que la innovación es la creatividad y las nuevas ideas, cuando en verdad su función es la novedad en elementos ya existentes o totalmente nuevos, actuando con actitud. Es decir, dentro de su proceso implementa algo de valor para impresionar de forma favorable que en sí lleva una meta mediante los conocimientos. Entonces digamos que no solo es tener una idea, si al final no se lleva a cabo el proceso de desarrollarla. Esto sucede también si aplicas el marketing, pero una vez hayas obtenido muchas ventas, ya que lo que resulta llamar más la atención de la persona es el producto que tenga más valor. Y lo mismo sucede en la sociedad cuando los individuos empiezan a aplicarla, comienzan a mejorar, por lo que adquieren más valor. El progreso es algo necesario para poder desarrollarnos, aunque claro, el tiempo para el desarrollo depende de las circunstancias en las que las personas estén. Una vez descubren muchos caminos y llegan a la meta, se dan cuenta que todavía no ha habido fin y no lo habrá, porque todavía les hace falta cruzar otros caminos desconocidos a los que también querrán llamarles metas, ya que para mejorar una situación actual, tienen que actuar de manera diferente. En la implementación de la innovación hay distintas formas de hacerlo, como por ejemplo, ya sean en los productos de bienes o servicios. Las innovaciones organizativas, como también las comerciales. Dentro del diseño gráfico podríamos mencionar la promoción de dicho producto, el diseño o envasado del producto, de igual manera la asignación de precios. Para empezar, ¿cómo diferenciamos la innovación de un invento? Pues la diferencia radica en que la innovación crea o modifica un producto, pero para introducirlo a un mercado. Aunque cabe aclarar que las empresas poco a poco están dejando de usar el modelo clásico I+D+I. ¿Por qué? Porque el aumento de los costos que conlleva I+D+I complica la explotación comercial de ideas, ya que los productos están cada vez más en un mercado muy globalizado y esto hace que los productos tengan una mayor competencia. La innovación, por ejemplo, en la creación de empresas podría, aparte de si hay apoyo de parte del gobierno, que el salario mínimo de un país cambie, pues hay más producción. Pero lo que sucede es que muchas veces en países subdesarrollados y en vías de desarrollo, muchos no se atreven ya que han perdido la fe o la iniciativa de empezar a crear una empresa o emprendimiento porque piensan que el gobierno no los va a apoyar y muchas veces en muchos gobiernos lamentablemente eso es así, pues prefieren apoyar a otras empresas de otros países del primer mundo que las propias que hay dentro del país. Entonces, en esos casos nos damos cuenta de que para que un país mejore, tanto la ciudadanía como el gobierno debería actuar siendo innovadores. Los ciudadanos aportando nuevas marcas, proyectos y demás, y X gobierno apoyándolos por su parte, con brindarles programas de empleo, oportunidades de trabajo, concursos, etc. Y también erradicar en su mayoría la delincuencia, ya que también ocupan una gran parte del problema para que los emprendimientos se desarrollen. No es que solamente la mayoría de gobiernos en el mundo tengan la culpa y que deberían cambiar el salario mínimo de la noche a la mañana, pues en dado caso si lo hicieran hubiera una gran inflación. Por poner de ejemplo, sería como cuando Venezuela imprimió muchos billetes, es decir, una decisión muy mala. Por más que el gobierno pueda apoyar, si los ciudadanos no ponen de su parte, no es posible. Entonces, la importancia de la innovación radica en ser eficaz en las decisiones que tomas, y estas pueden ser en lo que deseas desarrollar. El desarrollo tecnológico implica desarrollo y bienestar para la población. Para que exista innovación en una empresa debe ser labor de todos los trabajadores quienes deben tener la cultura de la innovación. Cuando hablamos de innovación, también podemos hablar de que existen 3 tipos de innovación:
radical, incremental, disruptiva y abierta. Y por supuesto, si hay una abierta, hay una cerrada. La radical consiste, como bien dice su nombre, en una propuesta completamente nueva de un producto o servicio. Se suelen basar en principios científicos y de ingeniería diferentes. Hay veces que necesitamos de ella para resolver problemas de los cuales no teníamos idea de cómo hacerlo. Y ya media vez usamos el producto, nos percatamos que era necesario y que logró resolver nuestro problema, sin tener que utilizar un producto que ya existía. Por supuesto que requiere de más tiempo y recursos para su creación debido a su nuevo concepto. Teniendo en cuenta ello, es comprensible que exista una alta demanda, pero al mismo tiempo hay un alto porcentaje de fracaso para quienes la experimentan. Asimismo, puede tener lenta aceptación en el mercado. Sin embargo, los competidores pueden empezar a imitar dichos productos o procesos nuevos, mientras que la incremental es la más usada, porque necesitan innovar y mejorar la oferta para que la empresa sobreviva, por lo que consiste en mejorar y hacer cambios, aunque no grandes, en productos que ya existen en el mercado, por lo que es fácilmente adaptable. En el caso de la innovación disruptiva, no es posible seguir innovando si no nos seguimos informando sobre lo que está en tendencia, puesto que los productos van perdiendo novedad con rapidez y podemos dejar de seguir generando modelos de negocios nuevos y dejar de crecer los ingresos de forma rentable. Con la información que se puede encontrar en Internet podemos crear nuevos productos que se adapten más a las necesidades de los clientes y consumidores, por lo que atraen muchos nuevos mercados, cambia paradigmas y construye oportunidades. En los diseñadores es aplicable, ya que primero se debe tener una idea de lo que se hará, y por eso primero debe haber una investigación o el briefing tal como lo conocemos, el cual consiste en conocer la marca, el mercado y la competencia, y nos ayuda a delimitar hasta dónde va nuestro proyecto. La segunda fase es el desarrollo, y por último la definición, ya que con eso se da la innovación. Los puntos a valorar es que se ajuste a los requerimientos de la empresa, ya que por más innovador que sea, si no es para la empresa, no es posible innovar. Por eso es importante la investigación, ya que puedes conocer la misión, visión y lo que la diferencia de entre otras empresas. También puedes analizarla junto a su logotipo, ya que este de igual manera expresa de qué va la empresa y cuál es el lenguaje del diseño. De esta forma sabrás cómo es que tu cliente lo desea. El modelo de negocio es importante para los distintos niveles de la innovación, pues dependerá de si tienes éxito o no. Es por eso que muchos tienen en mente la innovación disruptiva, debido a los muchos beneficios que ésta trae. Sin embargo, el utilizar cada innovación dependerá realmente del contexto del mercado en cuanto a lo que pida. Por ejemplo, la innovación abierta es lo nuevo que está trayendo esta era. Es la estrategia que está atrayendo a más empresas que hace que compartan sus ideas con una serie de colaboradores. Cuando una empresa necesita complementar el conocimiento propio con habilidades de desarrollo de agentes externos e investigación, pueden saberlo por medio de otras empresas, consumidores, usuarios, trabajadores, académicos, etc. Vemos una mezcla de cooperación, inteligencia colectiva, co-creación y soluciones disruptivas. Para saber innovar y dar buenas soluciones, precisamente es mejor haciéndolo con profesionales y empresas voluntarias que ofrezcan una solución. Y quienes aporten la mejor solución se les debe de dar una recompensa, ya que se da por medio de concursos. Esto hace que tenga un muy buen valor y sea mejor vista. Evidentemente no es solo solución de los trabajadores externos, sino que también de los mismos que trabajan en la empresa, que deben tener una creatividad desarrollada. Se obtienen beneficios con esta innovación, como la reducción de costos, a diferencia de las empresas como Google o Apple, que utilizan estrategias de innovación cerradas, pues los proyectos empiezan en el interior de la empresa y terminan en su propio mercado. Suelen destinar cantidades de dinero para investigación y desarrollo, pero toda la investigación se mantiene en secreto. Ahora ya sabes por qué es tan importante la innovación. Si te ha gustado el video, no dudes en apoyarme dándole me gusta, comentándolo, compartiéndolo y suscribiéndote. ¡Nos vemos!